como es jueves, les tengo varias novedades para hoy. Pero primero que nada, muy buenos días a todos y todas, para ponerme así medio ecléctico. Que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM también en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente de Real Audio, www.rtp.es, un solo clic en todas partes del mundo. Programa anterior sintonizado en el Averno, porque el jefe le está supervisando a María Fernanda. El jefe de ella es Satanás, ella es la consuleza del Averno, por los que no saben. Y muy buenos días a la gente que nos escucha y nos ve a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP y el Facebook Live de su servidor Rodolfo Paquerizo Blum. Dicho lo cual, y siguiendo el dicho del líder traslada que está hospitalizado, el abogado Bucarán tiene un problema real, serio, grave de corazón. Parece que tiene un problema de agrandamiento. Yo no soy médico, a lo mejor ella lo explica después. Ya. Y está internado en una clínica y la foto que subieron sus familiares estaba conectado ahí un poco de cables. Antes no existía eso, ¿no? Antes no lo conectaban a uno nada, excepto los que se rehusaban a que le manden para hacerle una lavativa. Ahí no era cable, era una manguera. Pero bueno, como yo le no mientes en la fecha. Veamos. Jueves 27 de agosto. Jueves 27 de agosto. Ayer fue miércoles 26. Sí, doy fe de que ayer fue miércoles 26 porque el miércoles pasado fue el miércoles 19. Es una fecha que se celebra mucho por los mortífagos y los seguidores del Señor Obscuro. Quienes vieron Harry Potter me entenderán perfectamente. Hoy jueves, primera novedad. Hola a todos los Madame oyentes. Sophie, sí, y sí, Aquí estoy. porque ayer estaba dedicada a la investigación profunda de la importancia de los líquenes en la alimentación del pingüino. O al menos eso me dijo. El líquen sí es importante para la alimentación del pingüino porque eso es lo que hay por esos barrios. Viven en la Antártida. ¿Qué creen? ¿Que ahí hay trigo, cereal? No. Hay líquenes. Y obviamente alimentos marinos, como el que comen las ballenas, que succionan. ¿Qué es lo que comen las ballenas? Montones de moluscos y esas cosas, porque las ballenas no tienen dientes. Entonces lo absorben y todo. Entonces, Hay que hablar con Andrea. Ahí sí, sí, es jueves. Sí, estoy ya fuera le voy a de escribir, mí. porque ahorita con la diferencia está despierta, pues trabajando. Soy 10 jueves. Ya le escribo. A ver. Hoy, como nos suele pasar a veces, uno tiene un invitado y el invitado le sale una emergencia, un problema, y entonces no puede venir y nadie tiene por qué molestarse porque una emergencia y un problema están primero que venir a un programa de radio a verme la careta a mí. Bueno, hoy día hubiera salido el hombre beneficiado, pero yo me la veo en el espejo porque me la tengo que ver en el espejo, porque si no me vuelvo la cara cuando me afecto, ¿no? O si no, imagínense con qué pelo vendría si no me peino. ¿Por qué? Porque las canas pesan menos que el pelo. Y entonces yo cuando me levanto y me veo en el espejo, tengo todas las canas paradas, no los pelos parados. Es una cosa de pegar, en serio, de pegar gritos. ¿Eh? Yo no grito porque soy yo mismo, no voy a gritar de mí mismo. Pero si yo encuentro una persona y dice, ¡ah! Un susto terrible. Dicho lo cual, empezamos el programa de hoy porque Madame Sophie estudió en la agencia que ella trabaja en Langley. Le enseñaron estas cosas. Miró, Acá lo tengo, si quieres hablar. No, comencemos por lo que usted señaló acá y después vamos al suyo. Página 12 de... El Expreso. Ya, gracias por decirlo usted. Y dice, ¿saben qué? A mí me encanta cuando un medio de comunicación con una persona nos ilumina con una sabiduría y un concepto filosófico tan profundo que nadie lo había pensado antes de él. Se llama Verdad de Perogrullo, ¿no? La regulación de cuidacarros arranca sin saber cuántos hay. Está incompleto el título. No solo cuántos hay, dónde están, qué hacen, si roban o no roban los accesorios donde ellos están. Eso es lo que tienes que ver. Y ahí regúlalo. Pero usted comparte, bueno, que ella vivió mucho tiempo fuera, ¿no? Es que... El Guidacarro es una institución de Guayaquil. ¿No? Sí, que Sí, muchas veces, sí, de Guayaquil. Muchas veces yo
personalmente, y estoy hablando de mi opinión personal, no estoy de acuerdo, porque hay unos que sí pueden ser muy buenos, en los cuales se hacen responsables en su capacidad, porque si alguien está yendo a robar algo en un carro y tiene un arma, también hay Sí, que pero el que tiene considerar. armas no se roba un espejo, no es accesorista. Pero también me ha pasado, digamos, en los feriados que nosotros a veces llegamos a Olón y no hay cuidacarros, pero de la nada en un feriado hay cuidacarros y te quieren cobrar $1 por un parqueo que ni siquiera te ayudan a parquear. O sea, se aparecen cuando te estás yendo. Ah, no, los de cuidacarros de aquí, una buena parte, yo diría la gran mayoría, te ayudan a parquear y te ayudan a salir. Cuando estás muy complicado, te paran ahí y sales. Son una especie de agentes de la ATM y te cobran $1 nomás. Pero Anda a ver cuál agente de la ATM te cobra Eso es lo $1. que iba a hacer. A veces hacen más que la ATM, pero ¿Ves? lo que yo sí no estoy de acuerdo, ¿Con qué? que es que hay una ordenanza aprobada para los parquímetros. Así. ¿Qué pienso Los yo? robímetros, dice usted. Primero, no estamos, o sea, entre un parquímetro y un cuidacarro, el cuidacarro va a ser más para que no te roben lo que sea que puedas tener en el Los carro. retrovisores, los limpiabrisas, los tapacubos. Es que a veces te rompen el vidrio Ya, y si tienes. eso es más grave. Pero pueden hacer más que un parquímetro. Nosotros no vivimos en una ciudad que es. Bueno, se sabe que Guayaquil es muy inseguro, pero no voy a decir, no estamos en una ciudad de que dejar el carro parqueado en cualquier lado y solo decir el parquímetro me va a garantizar que esté ahí, está bien. Si hay ciudades donde pasa eso, le cuento. Sí, o sea, Bastantes, ¿ah? y hasta, No de por aquí. pero también en el Ecuador, o sea, tampoco nos vamos muy lejos, o sea, tú no puedes comparar la inseguridad que existe, aunque ha incrementado en la ciudad de Guayaquil, digamos, con un Cuenca. O sea, No, Cuenca es pues, mucho más Cuenca, seguro o de sea, lo que es el Guayaquil. desbalance está así, pues, ¿no? Entonces, parquímetros No. en una ciudad como Guayaquil, que no tiene ni lo mínimo, o sea, no existe ni limpieza en las calles. Ujú. Muchas calles no tienen ni veredas. Pero eso está concesionado, recuerde. La limpieza, el aseo municipal. Como todo lo que no le cuento funciona una en cosa. Guayaquil está concesionado. O sea, porque se supone que los parquímetros también, como los de velocidad. Pero lo que sí le digo es una cosa. La concesión de la recolección de basura con las compañías que a lo largo del tiempo la han tenido, con los defectos que puedan tener, son unas 15.300 millones de veces mejor que cuando existía el Departamento de Aseo Municipal. Los camiones recolectores apestaban. Algunos andaban porque la misericordia divina los empujaba porque el motor ya no tenía, ya se habían pateado las partes, vamos a hablar claro. Una de las primeras cosas que arregló Febres Cordero fue botar todo eso, ¡fuera! Yo no sé de quién fue la idea de ponerle música a los camiones de basura, pero personalmente a mí me encanta. O sea, yo cuando vivía... Le cuento que hubo un problema al principio, porque pusieron una música y la comunidad afro reclamó de que los estaba estigmatizando con la basura. Con todo respeto, pero eso es una estupidez. No lo había escuchado, pero... No, la que hay ahora tuvieron que cambiar de música. Bueno, a mí me gusta la música porque por lo menos el problema también que existe es un problema de educación. La gente no saca la basura a tiempo. Lamentablemente tenemos personas que se meten en la basura y después la rompen y queda regada, como también hay perros que se meten a la basura. Y yo trataba de ver, digamos, en el tema de basura, no sé si has visto, pero yo sé, no somos Europa, pero en Europa tienen a finales de ciertas calles unos contenedores en los cuales tú divides la basura y no hay quien se pueda meter. Animales, hacheros. No, ¿cómo? Pues si son contenedores, ¿cómo? Que vean una escalera. Exacto. Los perros están fregados, pobrecitos los perritos, que son los únicos que para mí tienen derecho a hurgar en la basura, porque si no, no comen los callejeros. ¿De qué? Pero los fulanos o llevan escalera. Ahora, le hago una pregunta. Pero el olor también, al mismo tiempo, el olor alrededor de esa calle no es muy placentero. ¿Pero qué quiere? Pues si es desecho, son desechos orgánicos. A ver. Sí. Si la basura, a ver, si todas las casas tuvieran triturador de basura en el fregadero de la cocina, no tendría usted el problema porque usted tendría exacto. Usted tendría un problema de que la basura sería o cartón y papel, sí, o vidrio, o plástico, y ninguna de esas cosas
a menos que esté sucia y contaminada, apesta. Sí. Pero como aquí el triturador de basura es un invento que seguramente está casi al nivel de los cohetes de la NASA, O el porque muy lavaplatos. poca gente lo tiene, aún los que tienen plata para tenerlo, no les gusta. Como el lavaplatos. Bueno, a ver, Faul, ¿no? No les cuento lo que me dijo allá adentro. Oh, no, porque mi corazón quedó sangrando. O sea, más o menos, amigo, cáete y rómpete la crisma. Deberías estar al aire, en el aire. ¿Cómo que en el aire? Yo quiero estar en tierra. En el aire me caigo, me trató de... Es Oiga, que si ven que a veces entramos usted no me tarde. incitó para que me accidente. No fue ¿Tú una... crees que yo lo haría? No, Exacto. por eso pregunto. Pero- si creyera, no preguntara. Pero como buen guayaco a veces Bueno, no empiezas pero el programa a tiempo. me tocaste el dedo en la llaga. A mí no me gustan los lavaplatos. ¿Sabe por qué? Porque si yo tuviera un lavaplatos, yo perdería esos minutos en los que puedo absolutamente no pensar en nada mientras lavo los platos 3 veces cada uno para estar absolutamente seguro de que eso está limpio. Y mientras uno lava los platos, como no los quiere romper, ¿ya? Uno está la mitad del cerebro concentrado en lavar bien el plato y que no se rompa, platos, vasos, tazas, etcétera. Lo rompible, ¿no? Ya. Pero por el otro lado, mi cerebro está gozando de una paz casi cercana al tope del peldaño de abajo del nirvana. Me confundo con la nada. Y yo lavo mis platos, los cubiertos también, obviamente. Cuando quiera desafío un campeonato. No, a mí las dos cosas que no me gustan de quehaceres del hogar es lavar platos y sacar la basura. Porque ella Entonces, cocina. sí. Y perdón, y bien, doy fe. Ah, y sano, porque no he ido a dar a la clínica. Todavía donde me llevo a intoxicar con un plato de ella, se saben dónde voy, a profe, ¿no? Y con un cartel que me envenenó la directora técnica, administrativa, lo que sea de aquí. Nah. Pero lo que le decía yo, los lavaplatos, no. Pero volvamos a esta gente. Y yo creo que y Vea. se puede conectar en el segundo Sí, tema que estamos pero hablando. ¿usted no cree que mejor nombre en Guayaquil que para los parquímetros serían robímetros? Sí, 100%. Como yo estoy convencido, por ejemplo, que los aparatos que controlaban la velocidad no eran radares, eran robadares. Vea, ¿hace cuánto tiempo que no hay radares? En todo el país, porque la ANT, aplausos para la ANT. Aplausos. ¿Qué tienen que ser? ¿3 años? No, 2 años. no. No. No, todo lo que tenían que hacer es homologarlos. No, pero digo, ¿hace cuánto no hay? Creo que hace... O sea, traducido, mírame cuando la ANT prohibió los radares en el Ecuador. Cuando la ANT prohibió los radares en el Ecuador. ¿Qué es lo que pidió? Pero mira... Pidió que los homologuen. Pero ¿Sabes mira, cuántos radares han sido homologados en el Ecuador desde que lo prohibieron? Dime Ni cuántos. uno. Exactamente. Pero- Ni uno. ¿Sabes por qué? Porque los radares que instalaron aquí están tan rigged, claro. tan amañados. Rig es cuando usted tiene amaña un juicio. Ayer vi una película que me puse a googlear, sino que la Wikipedia no es confiable, tengo que volverlo a investigar. El juicio de la señora Surratt después del asesinato de Lincoln. Si la mitad de lo que dice la película es cierto, el sistema judicial norteamericano en el siglo XIX era una porquería. ¿Ya? Les recomiendo ver esa película. Ya les voy a ver el nombre. Vea, Pero mira, y aquí te digo esto a ver, hablando de la ineficiencia que tenemos de los concejales. a ver. La idea incluso recibió respaldo dentro del consejo, Obvio. porque esto fue aprobado por el consejo. ¿La idea de qué? ¿De los robímetros? Sí. Obvio, pues si el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Soledad Diab, quien antes era del PSC, Aquí y está. dice Mire. La ANT 2024. comenzó la inhabilitación y suspensión masiva de fotorradares que no cumplieron con los certificados de calibración obligatorios a partir de agosto y septiembre de 2024 y reforzó medidas con nuevas normativas y plazos sucesivos entre enero y febrero de 2025. Quedémonos con el 2025, seamos generosos. ¿Qué mes estamos hoy? Agosto ¿De qué año? 2026. 7. 6. Estos tipos tienen con la segunda regulación, que ya les Ujú. dieron chance, y dijeron febrero y marzo, ¿no? A marzo, abril, mayo, junio, julio, tienen años, 5 meses. Y si tomamos la primera regulación, Sí. están al borde de los 2 años. Sí. Y no han podido homologar un radar, porque eso no se puede. ¿Sabes por qué no se puede? Porque estaban tan manipulados que tendrían que comprar radares nuevos. Y entonces ¿cómo es?
la alianza público-privada, que funciona muy bien en muchos casos, pero en estos no puede funcionar. En el control no puede haber alianza pública-privada porque el privado lo que quiere es ganar plata. Pero mira, A ver, dale. la concejal Diab, quien antes era del PSC, hoy dice ser independiente, pidió un aplauso por la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel por abordar el problema. O sea, yo en serio, esto es de terror. Tenemos un alcalde que no voy a hablar de juicio de lo que está pasando exactamente con O sea, el el tema alcalde, judicial es un problema judicial. pero el alcalde no está en la ciudad de Guayaquil. Sigue siendo alcalde. Sigue porque siendo los alcalde. concejales decidieron que siga siendo alcalde. Tenemos concejales ineficientes, es creo que una palabra muy bonita para decirle lo que verdaderamente son. Le ayudo. Porque no hacen absolutamente nada. Muchos de esos concejales ni siquiera electos, porque creo que 6 de ellos eran alternos de personas que se fueron o a la asamblea o Pero renunciaron. el alterno igual es electo. No, Disculpe. sí, pero lo que estoy diciendo es, no es que el pueblo fue a No, votar claro, no para la fue- señora Diab. Ella no, fue... ella sí es concejal. No, ella es... claro que sí. Soledad Diab, para comenzar, tiene bastante tiempo en el Alguien consejo. que me busque, porque Gerhard, ella era la alterna. ¿desde cuándo es concejal? Pero la ella señora siendo la Soledad Diab, alterna, ella no ¿y si era fue... principal o alterna en su primer periodo? Ella era ¿Te parece? alterna, ajá. Ya vamos a salir de dudas. Entonces, a mí me preocupa Eran los tiempos mucho... que los socialcristianos barrían. No, pues de esta vez. Ah, de esta vez. Claro. No, es que yo le recuerdo No, yo que estoy la hablando de señora ahorita. Diab tiene varios años siendo concejal. Claro, como muchos socialcristianos. Claro Pero que- ahí... Además, porque estaban en la papeleta que encabezaba un tal abogado Jaime Nebot, que con eso la burra de Balaam también iba al Consejo Cantonal. Pues, ¿no? Si La la verdad gente que votaba sí. es por Nebot Sí. y en plancha. Ya. Y de ahí se une a otro problema. A ver, 15 de mayo de 1923, fecha en la que se instaló el periodo del Consejo Municipal. Cargo concejala por la circunscripción urbana 3. Es lo que No, usted pero decía. sí, Origen ajá. político. Fue elegida inicialmente por la alianza del Partido Pero Social mira, Cristiano. veamos si ella es la... O sea, si ella Pregúntate si subió... ella fue conse- electa como concejal principal o o fue como alterna. alterna que se principalizó por la salida Claro. del principal. Que igual, como dijo Rodolfo, y es muy Igual- cierto, igual es votada. votada, pero no es la persona que sale en la No es lo papeleta. mismo. Esto se une un poco a un tema que he visto que los concejales en Guayaquil no han tocado. El día de hoy volvió a ocurrir un accidente. Déjeme adivinar. Por su barrio. Sí, por Vía La Costa, de nuevo. Ahora Oiga, no... pero ya van varios de nuevo. Sí, este no fue exactamente donde la mayoría de accidentes sucede. No, ya buscaron otro sitio. Sí, ahora es como que por la Espol. O sea, más o menos por las viradas de la Espol Ya. se ha virado otro tráiler que sigue en estos momentos, está totalmente cruzado. No se imaginan el No, tráfico me puedo que... imaginar. Es una cosa que yo no entiendo en qué momento lo van a regularizar. No, lo que pasa es que la SPOL le envió un comunicado a los conductores de tráiler diciéndole que por qué los discriminan y no chocan también o se viran cerca del SPOL para darle exposición. O sea, Imagínese. yo creo que A ver, concejal principal. Acabo de ganar una apuesta. yo ya lo voy a buscar Obtuvo bien su porque curul de manera directa en las elecciones seccionales de Ecuador del 2023, que es la actual. no, Pero ella ya fue concejal antes también. ya voy a buscar. Pero Ya, o sea, ¿usted duda del porque yo me acuerdo que ella Oye, alguien subió, que habla alemán no puede equivocarse. Bueno, como ella la que va a pagar la apuesta tiene todo el derecho. no hemos apostado. Ya, ¿Cómo ya- que no hemos apostado? ¿Apostar? No, ¿De no. Soledad Díaz? No, Como a ver, alguien que tiene apuesta. vacíos. Yo ya no puedo apostar contigo. Ya me recomendaron a alguien cercano a ti que te deje de seguir. Hablando. ¿Cómo era el tema? Aprovechémoslo ahorita que me mencionó a alguien cercano a mí. Vean, Sí. señores, cuando usted va, para mí la ruta del sol, esa pendejada de la ruta del espóndilus, o sea que el espóndilus caminaba por la carretera. Bueno, no había carretera, por la playa. No creo. Ya. Hay uno de los asentamientos humanos, porque pueblo a veces suena despectivo, aunque no debería serlo, que se llama Simón Bolívar, ¿no? Sí, O Libertador Bolívar, como usted lo quiere ver. Y que es famoso por por las artesanías, así como hay otro que es famoso por el pan, porque deben de haber 60 o 70 panaderías en un
una cosa Ay, pero chiquitita. las panaderías pequeñas de Santa Elena es una Sí, cosa sí, espectacular. la de ¿cómo se llama? La del pan, por Dios. No me acuerdo. Pero bueno, en Libertador Bolívar hay un establecimiento dedicado a la venta de artesanías. Ujú. ¿Cuál es el nombre? Creo ¿Te que lo era Playa anotó? Bonita. Esa, ahí. Recomendada, y le cuento una cosa, recomendado por alguien que no es más jodido. Así, es en serio. Y yo sé. Tan del jodido que tema. se llama Rodolfo, dice. Sí, sí, vaquerizo además, porque es mi hijo. O sea, yo puedo dar fe de lo jodido que es. Tan jodido que ha salido contento, ha comprado una alfombra, ¿ah? Y lo han atendido espectacularmente bien. Generalmente la gente en estos pueblos de Santa Elena y en Olón, yo en Montañita no sé, porque yo a Montañita no voy por varias razones. Una de ellas es porque no quiero flashbacks de cuando en Montañita solo vivían muy poquitas personas. Cuando era bonito, Y Montañita. no, y además cuando salían muchas columnas de humo que parecían los Sioux haciéndose señales con los Cheyennes. Dos tribus del norte de Estados Unidos que no podían estar aquí, pero eran columnas de otro humo. Así que yo por Montañita no voy, no puedo hablar. Pero todos los pueblos de la Ruta del Sol, incluido Long, la atención de la gente es de primera. Sí. Bueno, aquí a mi hijo, que no es ninguna criatura, o sea, tiene 39 años, abogado de los tribunales de la República, gerente general de la empresa potable de cierta ciudad que no vamos a mencionar el nombre, para no que, una ciudad bien vacacional y turística. Para que ese se haya salido contento y feliz de comprar, es porque A, la alfombra era de primera, y B, lo atendieron de primera porque el tipo es jodido. Así que ya saben, en Libertador Bolívar, como Simón Bolívar, Playa Bonita, ¿no? Ajá. Ya está. Cumplido. Salam aleikum, aleikum salam. ¿Ya encontró lo de Soledad? No, pero es que ya no puedo ahorita que estoy en el Bueno, programa. no tengo problema, pero- no tengo problema que el almuerzo es más tarde. No, almuerzo no. Ya te dije que siguiendo la recomendación ¿Y de... qué es el Papa, el señor? Sí, me dijo que ya ¿Qué? no puedo hacer apuestas contigo. Y Regresando, usted abdica su voluntad y su libre albedrío por lo que un individuo... bueno, escúchame. ¿Qué se, en tu opinión, ¿Qué? de quién es la potestad o a quién se lo tiene que responsabilizar por todos los accidentes que existen en Vía la Costa? A ver, vamos a ser puntuales. Ajá, Usted me está hablando en la vía de la costa. Vamos en sí. orden. Primero, la vía, nosotros llamamos la vía a la playa, ahora es la vía a la provincia de Santa Elena, obviamente, Ujú. ¿no? O no necesariamente, porque Playas no es provincia de Santa Elena. Así que podría yo seguir diciendo la vía a la playa, ya. Ahí que había antes. Prácticamente nada hasta que hicieron Puerto Azul. Que te tiene un montón de años, de hecho, por si acaso, Puerto Azul es la primera urbanización de ese estilo de Guayaquil. ¿Cuál la Porque otra no me creo que es digas, Laguna Club? no, Puerto Azul y la otra más vieja está en la vía a Daule, que es Capeira. Ya. Ya. Pero ese es otro tipo totalmente distinto, ¿no? Puerto Azul es como las urbanizaciones, como las que luego salieron y le decíamos las urbanizaciones Cake de Saborondón cuando eran 5 o 6 y eran Cake. Ahora hay como 200, de las cuales 180 de Cake, nada. Ya. Pero, ¿dónde vive Saborondón? Hay gente que cree que el lugar donde vive lo define y lo hace mejor o lo hace peor, lo cual es una muestra de la estupidez humana, ¿ya? Especialmente de los que viven aspirando, no como aspiradora, sino aspirando a mostrar lo que no son, ni lo que no tienen, ¿no es cierto? O vivir endeudado el resto de tu vida. ¿Cómo? Por 4 generaciones. O bañar joyas. Entonces, Ay, se los dejo. sí, no, claro. Usted no es de la época de las bambalinas, pues, ¿no? No, Aquí en el Ecuador, a ver, las bambalinas son las de los teatros, ¿no es cierto? claro. Pero aquí en el Ecuador, la joyería que era bisutería, o sea, Ujú. que no era oro, que era falsa, se llamaban bambalinas, pero habían unas tan bien hechas que habían ladrones, porque aquí siempre hubo arranchadores, por si acaso, Sí. arranchadores, asaltantes, el chino. ¿Tú te crees que se inventó esa palabra el chino que te cogían aquí, te ponían el cuchillo aquí y bájate con lo que tienes o te aliviano? ¿A dónde creen que inventaron eso? Aquí. Entonces, a ver, la vía de la costa no había nada. De repente en el verano proliferaron
como los hongos después de la lluvia en las regiones de Europa donde crecen los hongos, ¿no es cierto? Y el tráfico, que era, digo usted, 20, pasó a ser 100, pasó a ser 500, pasó a ser 2000, pasó a ser 20.000. Yo no sé si ahora es 40.000, pero lo cierto es que esa, aunque se la ha arreglado y todo, no sigue estando no diseñada ni tiene capacidad de abastecer la cantidad de vehículos que en las horas. A ver, a las 11 de la mañana, obviamente hay mucho menos carros, ¿no? A las 3:30, 4 de la tarde hay menos carros, pero es que el problema del tránsito se mide en la hora pico, justamente. Claro. Obvio, pues no. Pero el problema de Vía La Costa sigue Entonces, siendo... espérese, después le hicieron el puerto de Posorja. Sí. A ver, es una gran cosa que hayan, por si acaso, no me vayan a malentender. Yo estoy 1000% de acuerdo con el puerto de aguas profundas de Posorja, Sí. que en el gobierno del presidente Correa, mal asesorado por algún imbécil, No se la hizo. no, lo querían hacer en Chanduy. Chanduy tiene fama desde la época de la colonia. No es muy lejos. Espérese, tiene fama desde la época de la colonia, cuando Guayaquil era un astillero real, de ser un cementerio de barcos. Le pregunto, ¿usted haría un puerto en un lugar que por mareas o por lo que sea siempre fue conocido como cementerio de barcos? No. No, ¿no es cierto? Ah, ya, ahí lo querían hacer. Bueno, pero ¿qué se debió haber exigido para autorizar el puerto de Posorja? Hazme otra carretera. Sí. Para ti, exclusiva, no hay problema. Por ahí solo vienes tú. Así no matas a nadie, ni chocas a nadie, no lo hicieron. Pero uno de los contenedores, porque se volvió a pasar el día de ayer y ese sí le cayó encima a un carro. Y Y no sé, ahí sí no tengo confirmado. No, el carro lo tiene que haber hecho No, pues papilla. lo aplastó. No sé si la persona falleció o está herida. Ahí sí, si algún oyente No, sabe pues si de había esa alguien en noticia. el carro como barato, está herido y mal. Pero yo creo que ya es preocupante y mucho del problema que sigue existiendo en Vía La Costa son los carros pesados, es la velocidad que andan. Pero no se suponía que tenían un horario. No, es que, a No, ver, le pregunté, le dije suponía. cada vez que pasa algo, creo que la semana pasada lo pude evidenciar, el tráfico se redució significativamente. Redujo. Perdón, No redujo. reduce el Reduced. inglés. El inglés. Pero, ¿por qué Langley. pasó esto? Porque creo que después de todos los accidentes que sucedieron, la ATM, que se supone que tiene que regular esto, creo A que ver, sí. La ATM tiene jurisdicción hasta cierta parte Antes de porque Chongón. en las rutas nacionales la jurisdicción es de la Comisión de Tránsito o de la ANT, pero no es de la ATM. Pero bueno, y yo había estoy una hablando. discusión hasta dónde llegaba la ATM y la CTE. Bueno, yo sé que en el peaje. En el peaje están. En el peaje está la CTE. Claro, porque es el kilómetro 20 y pico. Ajá, en el peaje normalmente cuando. ¿Hasta qué kilómetro de la vía a la costa tiene jurisdicción la ATM? Ya, ahí vamos a saber. Creo que es un poquito antes de Chongón. A ver, creo. primer problema. Usted dice responsable. Primer problema. El puerto. Todo tráiler, tractomula que lleva containers llenos o vacíos, tiene que asegurarse que antes de que ese individuo salga del puerto, pase un control de que tiene las seguridades para que el container, que es una cosa de 20 pies o 40 pies cúbicos de capacidad, por tanto una cosa enorme, esté debidamente asegurado. Si no está debidamente asegurado, no sale. Sí. Primer problema. Con eso no hay cómo se le caigan, porque si el chofer es un imbécil. Kilómetro 24. En el sector del peaje de sí, Chongón. peaje de Chongón. Ya, ok. O sea que es responsabilidad de la ATM. Ok. Primero, si usted les exige que estén asegurados, bien asegurados, elimina un problema, el riesgo de que se caiga Pero no elimina que el conductor, con sueño, cansado, o bajo los efectos de sustancias, vamos a copiarle el inglés a la señora, DUI, Driving Under Influence, o que esté manejando bajo la influencia generalmente del tricófero, se vire. O se estrella contra alguien. O sea, la solución es que esa gente tiene que tener un horario en la madrugada, que es cuando menos tránsito hay,
Que se por lo obvias hacen la razones. mayoría de ciudades. Exactamente. No es algo no es un- descabellado de no pedir. inventamos la pólvora. No. ¿Sabe por qué no inventamos la pólvora? Porque la pólvora la inventaron los chinos en el año 1000 más o menos. Ya. Pero no, ¿han hecho eso? No. Entonces, vamos a las responsabilidades. Y sanción, yo creo. Es que, perdón, es que cuando la ley le asigna una responsabilidad y usted la incumple, esa misma ley tiene que prever la sanción. Porque las disposiciones legales no son para pasárselas por el forro de la nariz. Sí. Ya. Pero esto, yo sigo diciendo, ¿qué están esperando? Que un día un tráiler bien pesado, cargado, uno de 40 pies cargado, se suelte el tráiler o se vire el tráiler y le caiga encima a 3 o 4 carros, porque eso es lo que mide de largo esa cosa, y mate a 6 o 7 personas. ¿Y a quién le pedimos la responsabilidad? ¿Y de quién pedimos la cabeza ahí? A ver, ¿de quién pedimos la cabeza? Porque yo tengo la respuesta. Del kilómetro 24 para acá yo tengo la respuesta. De la ATM y de la Alcaldía de Guayaquil. Porque la ATM depende de la Alcaldía de Guayaquil. Y la Alcaldía de Guayaquil, en última instancia, es quien ejerce las funciones de alcalde o alcaldesa. O sea, a mí lo que me parece curioso es que la ATM no está muy lejos del área que estamos hablando. No, ¿qué va a estar lejos? La ATM tiene sus oficinas en Ceibos. Entonces, no entiendo por Perdón, qué. dijo en La Ceiba. Ceibos. Ah, es que La Ceiba sí queda al sur de Guayaquil, eso es lejísimo. No, no, no. Ah, no, Ceiba queda por ahí. Más o menos por el colegio Jefferson. No sé si sigue ahí sí, por- claro, pero sí, a ver, de Ceibos a Puerto Azul, ¿cuánto puede haber? 5 minutos Ya, máximo. ok. Y de Puerto Azul al final de la primera, viniendo, o sea, o si usted va saliendo de Puerto Azul hacia la playa, 15 ¿cuánto minutos. le demorará en llegar a la más alejada de las urbanizaciones? Que es Los Ángeles. ¿Cuánto? Unos 15 minutos, 20 Ya, minutos, diría yo. O sea que los cuarteles de la ATM están entre 5 y 20 minutos de donde está toda la gente que vive allí. Y no están allí. Porque usted los ha visto controlando el tránsito en ese lugar. No, solo en feriados en realidad. No, olvídenlo. ¿Cuántos feriados hay? Poquito. Sí. Vamos al cake, a los accidentes que son. ¿Cuándo fue este accidente? Bueno, La hubo. mañana de ayer. Madrugada de la Claro. mañana de ayer. Perdón, ¿qué día es hoy? Y Hoy es hubo uno- jueves. vino- O sea que fue día laborable, pues, Sí. ¿qué feriado? Sí. Ahí no hay nadie. No es que en el feriado se pesca, en los días laborables la pesca es menor que en los feriados. Pero también la respuesta, o sea, yo entiendo de que los accidentes pueden suceder. No es la primera vez que estos Por contenedores eso se llaman caen. accidentes. Exacto. Ya. Pero no puede ser que yo viniendo a la radio, que tiene que haber sido las 8:30, 8:40 de la mañana, Sí, porque ella llega siga antes que ahí. yo. Entonces, ¿qué nos están diciendo? También la respuesta de las personas que tienen que sacar el contenedor para que la vía se pueda volver a utilizar, lo están haciendo si el accidente ocurrió a las 1:30 de la mañana, si Tienen estamos tiempo hablando de ese, sobra. tienen bastante Sí, tiempo. pues, a ver, ahí vienen preguntas para, por su inglés yo casi le digo a la ATM, preguntas para el Automatic Teller Machine, que son las iniciales de los cajeros automáticos en Estados Unidos o no. ATM. Sí. Usted en Estados Unidos dice ATM y ¿qué piensa la gente? El cajero automático. No, Pero ok. Bueno, a ver, señores, primero, ustedes tienen grúas con capacidad suficiente para enderezar un camión con un portacontenedor de Son muy 20 o de 40 pesados. pies, correcto. Peor si están llenos. Pues, ¿no? Sí. ¿Tienen el equipo? ¿O tienen que, para variar, pedirle auxilio al cuerpo de bomberos? Estoy preguntando. Porque eso también fuera necesario, o sea, que Quisiera la una ATM respuesta. tenga lo necesario para Obvio, tipo de pues. accidentes. A ver, quiero una respuesta. Y si no lo tiene propio, debería tener un convenio para usarlo cuando sea necesario con quien lo tenga. Pero Porque ya a este aquí- punto tuvieran que comprar, o sea, con la cantidad de accidentes Ah, de no, contenedores necesitarían que una hay, flota. o sea, por lo menos ya lo tuviera parqueado yo en Vía La Costa, o Sí. sea, a este Dos, y punto. no uno, dos. Y equidistantes. Ya. ¿Qué hay aquí? Lo de siempre. Lenidad, indolencia, vagancia, estupidez. Estupidez. Falta de planificación. ¿Falta de qué? Planificación. Disculpen, el municipio de Guayaquil no sabe qué significa esa palabra.
Hace mucho tiempo que dejaron de saber. Primero nunca supieron, porque si usted me va a decir que Guayaquil creció planificadamente, le voy a preguntar en qué ciudad vive. No, Porque pues Guayaquil nunca creció. no, Aquí, lamentablemente. aquí las únicas partes de Guayaquil planificadas fueron la primerita, el barrio del Centenario. Urdesa. Centenario, ¿por qué? Porque fue en 1920 y el 9 de octubre de 1820, pues a 1920, ¿cuántos años hay? 100. Ujú. Centenario. Luego se planificó urbanización del Salado, Urdesa, Miraflores, Los Ceibos, Sí, Santa Cecilia, Puerto Azul, y ahí llegamos. y me quedé porque la puntilla de acá ya no es Guayaquil. Pues. Pero mira, y aquí hay un debate que ha tenido el Expreso sobre, ¿Pero es una encuesta o qué? es una A encuesta a ver. la ciudadanía sobre si ellos considerarían, porque si estamos hablando, Mira quién llegó. si es- pero si estamos hablando del boom inmobiliario que ha crecido Una significativamente, barbaridad. nosotros podemos ver que en la zona de Puerto Santa Ana Ajá. se han creado diferentes edificaciones. Muchos de esos edificios Hashtag. con la planificación de que muchas personas van a mudarse a Puerto Santa Ana. Pero lo que yo creo que no se ha considerado es el problema de tráfico que va a ocurrir. Es una calle, es el mismo problema que tuvo San Borondón, el mismo problema que tiene Vía La Costa, es una Hay calle una para entrada y salir. una salida. Exacto. Entonces, si nosotros estamos hablando de mejorar esa área para inmobiliaria y esperar que la gente invierta, justamente en el debate en el Expreso, 91.4 personas cuando les preguntan si estuvieras pensando, 91.4%. claro, por ciento, ¿De cuántas? no, no dice exactamente, La mayoría de los que estaban- no dice no cuántas, considera- A ver, es que aquí hay un pero la errorcito. pregunta, Pero aquí hay un errorcito. A ver, Puerto Santana. pero déjame decir cuál es la pregunta, Sí. pues para que vean. A ver. Si tuvieran pensado en cambiarse de casa o invertir en Puerto Santa Ana, ¿estaría o no entre sus primeras opciones? Ya. Pero es que Puerto Santana originalmente es los edificios de la Compañía de Cervezas Nacionales, que aparte de que uno se hizo el Museo de Melec y Barcelona, el otro el Museo de Julio Jaramillo, que es muy buena idea, los otros se lo hicieron Loft y eso estaba allí. Eso no funcionó porque yo no sé por qué razón, eso era propiedad municipal. El municipio de Guayaquil pedía cifras de Miami. Bueno, como al municipio de Guayaquil le gustan las palmeras de Miami, que aquí pues dan tanta sombra como cero, entonces también pidieron precios de Miami. Y digo de Miami porque Miami, con el éxodo que hay gracias al comunista sodomita ese, y le digo sodomita porque Sodoma ya no existe, ¿no? Porque si no los sodomitas me linchan, porque él no es. Acá. Miami está más caro que Nueva York, sí sabía, ¿no? Sí, Se ha pero vuelto más caro que Nueva York por el éxodo. Guayaquil también está extremadamente costoso para muchas de las propiedades, por lo menos antes, y yo lo digo porque el señor Rodolfo, yo ahora le digo, tiene el privilegio de vivir en un apartamento antiguo, de los ¿Y el cuales... señor Rodolfo, yo? Sí, ¿Y por qué me dice señor Rodolfo? bueno, ¿pero qué no eres, señor? El niño también. Pero, ¿qué ves ese privilegio? El habitar un apartamento antiguo. Perdón, ¿a qué llama antiguo? Bueno, O antes sea, de los 2000, los apartamentos que no eso es son, antiguo. los que no son 80 metros cuadrados. No, los pues. apartamentos. Le voy a decir cuáles son los apartamentos antiguos de los edificios antiguos. Son los que tienen techos de 3 metros y medio, 4 Sí. metros para arriba. Esos son los antiguos. El Que- Fortín, donde yo vivo, es de 1985 más o menos. ¿Ya? O sea, eso no es antigüedad, pues ya, a ver, me va a hacer que le Pero si lo conteste como Chu comparados- Enlai a los franceses. ¿no? Pero ¿qué lo digo? Si lo comparamos con muchos de los apartamentos que se están construyendo en estos momentos, son muy, muy reducidos para un precio extremadamente alto. De acuerdo. Y otro punto. Por las dimensiones, a mí me da la impresión de que han sido construidos no como vivienda familiar, Ujú. sino como los estudios que una persona soltera puede tener, bueno, necesita más espacio, y o como lugares que permanecen, a ver, hay otra alternativa, Airbnb. Sí. ¿ya? Y la otra alternativa son departamentos que sí, ahí están,
y que tienen la refrigeradora surtida, sí, que tienen el baño y todo impecable, tienen shampoo, pasta de dientes, más de un cepillo, ojo, más de un cepillo de dientes, y que la cama es perfecta, generalmente es king size, porque son jabeques, ¿ya? Vamos a hablar claro. Porque en ese tamaño, a mí no me diga que una familia va a ir a vivir porque no le creo. Y peor al precio que Sofía, que creo que ha hecho un estudio sobre eso y sabe lo que. Porque yo, o sea, la ventaja de llegar vivo a la edad mía es que yo ya no pregunto lo que estoy absolutamente seguro que es, ¿no? Eso debe de costar una salvajada el metro cuadrado. Sí. Y especialmente, digamos, los que existen en San Borondón, que sí, existe también oferta y demanda. O sea, puedes encontrar unos apartamentos en 150, 250 mil dólares, pero también existen apartamentos que empiezan en 400 mil dólares. Empiezan. Y son apartamentos que ¿Cuántos metros honestamente cuadrados? Porque $400,000 usted está hablando de un departamento de 200 metros cuadrados o más. Pues, ¿no? no, no, o sea, depende del área, eso es lo que te digo, porque existen las edificaciones un poco más antiguas que pueden tener ese precio. ¿Por qué? Porque la plusvalía en San Borondón o vía San Borondón ha subido, pero No, o sea, y es más, se está empezando a desplazar al área de lo que llaman el Nuevo San Borondón, y sí. en cambio las urbanizaciones primeras ya tienen, como usted dice, son viejas. Pero mira, la Puntilla, ¿qué le ha sucedido? Muchas de las era una de las primeras ciudadelas, Claro, unas casas pero no se preciosas. la conté en Guayaquil porque eso no es Guayaquil. No, 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 pero casas muy bonitas, muy grandes. Pero lo que he visto mucho de las casas en la Puntilla es que las están dividiendo para hacer las dúplex, para hacer un apartamento arriba, uno abajo, cortan la casa en la mitad. ¿Por qué? Porque el costo de lo que sería vender esa casa en este momento, no mucha gente tiene, No porque solo eso, muchas de las casas aquí valen 700 mil sí, dólares para arriba. pero en la Puntilla, las casas que no son las realmente espectaculares, que sí hay, Sí. yo conozco, no porque sean mías, sino porque en la Puntilla, en la punta de la Puntilla vive un dilecto, queridísimo amigo mío. Hay unas casas muy bonitas. No, pues está el compound, la punta de la Puntilla está en la residencia. Ahí estaba la casa de Roberto Isaías, que víctima de la expoliación de un estado ratero y ladrón, inspirado por un miserable canalla, ¿no?, que tenía a su cancerbero, ¿no? Yo la conocí. Pero a ver, pero el señor Isaías era un hombre multimillonario. Quien hizo la fortuna fue su abuelo, don Emilio. Ahí hay otras casas espectaculares. Esa obviamente no va a perder plusvalía jamás porque es una locura, ¿no? Ujú. Está en la Puntilla, brother. O sea, donde se arrejuntan el Daule y el Babahoyo, ¿ya? Pero hay en la Puntilla casas mucho más modestas, muchísimo más modestas, que ya no, esas yo creo que cada vez valen menos Sí. por la edad y porque ya no es pues la zona cake. La zona cake se fue desplazando. Bueno, ahorita está, digamos que Isla Mocolí. ¿A qué distancia de las primeras urbanizaciones de San Borondón está Isla Mocolí? Pero tú sabes lo A que, varios kilómetros, ¿no? pero tú sabes lo que me llamó la atención mucho. Dígame. Yo el sábado fui a visitar a alguien que vive en Isla Mocolí. Este sábado, ¿qué Este pasó? sábado. Ya. El nivel, cuando tú obviamente tienes muchas ciudadelas cuando entras, no Ajá. hay una, No, es que la Isla Mocolí no es chiquita. claro. Pero ¿qué me di cuenta? Las calles destrozadas, unos huecos que tú dices, no puede ser Cráteres. que se supone que la gente que tiene más dinero vive aquí porque, o sea, en realidad, terrible, terrible. O sea, te hablo de que tienes que parar la velocidad porque si no, te das durísimo. O sea, Y ahí viene la primera pregunta. Sí, estoy de acuerdo. Allí vive gente que ha hecho plata honestamente y la ha tenido siempre, y vive harta gente dudosa. Hasta muertos hubo allí ya. Ya, ok. Se suponía que eso era por el refugio inaccesible. Y ahí iban, pues, bueno.
se suponía nomás. Pregunto yo, pero cuando usted hace una urbanización, no tiene que hacer las calles, las veredas. Se No tiene que supone. entregarla con alcantarillado e iluminación. Sí. Entonces quiere decir que los que hicieron eso le metieron el dedo desde la punta de la uña hasta acá. Porque, como usted bien dice, hay un lugar donde no debería haber un miserable hueco Ay, y me ahí hay imagino yo. cráteres. No, pero unas cosas, o sea, Sí, en señor. realidad, o sea, No, si no, tú no, me si te dices, metes allá a velocidad te haces M. o sea, una cosa en serio terrorífica que no estoy diciendo pobre los señores que tengan la posibilidad económica de pagar una casa en Mocolí, pero si ese es nuestro ejemplo para lo que se supone que se aspira, o sea, yo no veo, perdónenme con todo el respeto del mundo, no veo ninguna diferencia entre barrios que he visto en el sur que las calles que existen en Mocolí. O Los sea, huecos son más grandes a veces en Mocolí. la verdad que sí. O sea, y no estoy diciendo pobrecitos los señores que viven en No, 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 Mocolí, no, 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 no. pero si esa es la aspiración que tenemos y eso es lo mejor que podemos llegar a vivir, estamos Bueno, es que significativamente mal. pero yo ahí le tengo mis objeciones a esa frase suya. Y antes de que se nos vaya el tiempo, hay que hablar. Ayer miércoles, como todos los miércoles, Madame Sophie nos ha regalado una pieza de prosa, una pieza con Z, de prosa con S, publicada ¿dónde? ¿Qué? El Ay, Expreso. gracias, gracias, gracias. Ya. Así que lean El Expreso. Esa es mi promoción. Lean a la señora los miércoles. O sea, pero volviendo al tema de esto de acá. Esto es inadmisible. Aquí va a haber una tragedia de muertos. Envía la cosa, estamos. Sí. No toman medidas, siguen sin control los horarios de las mulas contenedores. Y eso tiene que cambiar. Sí. Tiene que aplicarse el reglamento. Tiene que haber una ordenanza municipal. O muy simple. Salga de Pozona como usted le dé la gana. En el peaje que ya dice que ahí está la ATM. Paran a cada camión a revisarlo, pues ¿Sí? si no está bien asegurado. Detenido, señor, usted no sigue. No, que llevo pescado y se me pudre, me importa un rábano. Sí. Ya. Pero alguien tiene que evitar que haya una tragedia. Como, por ejemplo, es responsabilidad del municipio y del Distrito Metropolitano de Quito tomar las medidas para que la gente que imprudente y estúpidamente construyó sobre quebradas, Sí. en partes que no son rocas sino tierra y que por tanto se deslizan, salgan de allí. A las buenas o a las malas. Porque si no se van a morir. Y si se mueren, va a ser responsabilidad de la alcaldía. Por omisión. Porque así como usted estudió en instituciones religiosas en Estados Unidos, ¿no? Sí, en Católicas, ¿no? el colegio y en la universidad. Ambas dos. Sí. ¿Y de qué orden era la universidad? Dominican. Los dominicos. Ajá. Bueno, los dominicos, Tienen que tener un cuyo PhD. verdadero nombre es Orden de los Predicadores, OP. Ese es el verdadero nombre. Se los llamó dominicos porque como se encargaron de la Inquisición, eran los dominicanes, los perros del Señor. Perros en el sentido de perro entrenado buen para sentido. atacar, en el mal sentido, porque para eso no son los perros. Pero los dominicos tienen entre sus filas a su fundador, Santo Domingo de Guzmán, que junto con Santo Tomás los dos únicos santos, porque todos los demás son san. ¿Verdad? Ok. Que era un hombre brillante, sí, un hombre de una elocuencia que rivalizaría, para poner ejemplos aquí, con el doctor Velasco Ibarra. Pero van a decir, oye, ¿quién es ese? Muy viejo. Así, a ver, ¿con quién una oratoria inflamatoria? Porque sus sermones eran inflamatorios, es cargado de odio, con algunos de los políticos Pero de hace mucho, algún o sea, tiempo. lo que pasaba. Pero el tope de la orden de los predicadores, ergo los dominicos, es nada más y nada menos que Tomás de Aquino. Sí. A ver. Y por lo menos yo sé que. Aquinas. Aquinas.
Pero por lo menos en mi universidad, los que eran profesores y estaban o eran parte del grupo de profesores y padres, tenían que tener un PhD. Ah, O sí. sea, eso era seguro. No es personas que estamos diciendo que, bueno, estudian, tienen que llegar a un nivel muy élite, publicar libros, dan clases, Claro. y la verdad es que Mm. tuve buena relación. No. Oiga, en MIT, para ser profesor usted tiene que tener un postdoc. No le alcanza con el doctorado. Necesita un postdoctorado y ya más de eso no hay, pues, ¿no? No hay un post-post. No hay. Lo que le decía, por eso le pregunté lo del si tuvo formación religiosa. Usted sabe que se puede pecar de pensamiento, palabra, obra u omisión, ¿no es Sí, cierto? Ya. Yo no sé si viene derivado de la influencia en Occidente de la Iglesia Católica, pero también se delinque por pensamiento, porque el que planifique el delito claro, no lo también tiene culpa. comete, ¿no es Ajá, cierto? tiene culpa. No lo comete, pero lo planifica, ergo lo piensa, ¿no es cierto? Porque para planificar hay que pensar. Por eso yo tengo mis dudas de por qué razón nunca planificaron bien Guayaquil, porque no pensaron. O pensaron con la parte que uno usa para sentarse. Es jueves. Si fuera viernes lo diría de otra forma. Ya. Entonces hay delito, hay culpa y dolo por pensamiento. Culpa y dolo, y o dolo, que son cosas distintas. En el caso de, del delito, comparemos la palabra con la acción. Ujú. Delito de acción. Yo planifico que Gerhardt, que una reencarnación posterior seguramente, no ahorita que aparte de hablar ese idioma maldito es una excelente persona, planifico que sea un sicario y que mate gente. Yo soy el planificador, estoy jodido, Ujú. delito. La persona Él, que hace la que es el que acción. comete la acción, está jodida. Ya. Pero también existe el delito de omisión. Claro. Cuando usted omite dolosa o culposamente lo que estaba obligado a hacer. Sí. Ejemplo, esto puede convertirse en cualquier momento en un delito de omisión porque aquí se está omitiendo los controles que deberían implementarse para garantizar de alguna manera la seguridad de la gente que transita y o vive en lo que se llama la vía de la costa, ¿o no? ¿Está usted de acuerdo con Sí. en que ahí la omisión también es un delito? Un delito de omisión también es cuando usted perjudica a alguien, sea económicamente o moralmente, por omitir o enviar una documentación para que el señor quede libre del problema, u omitir enviar un simple y puñetero oficio a un juzgado para que la persona no le embarguen los bienes y lo declaren insolvente. Eso es un delito de omisión, que habrá que ver si fue culposo o doloso. Porque aquí en el Ecuador hace un tiempo estuvo por ahí un señor, y no estoy hablando de Correa por si acaso, para que no empiecen ahí a fabricar, que a sotoboche se la ingeniaba para instruir a alguno de sus perros, de sus esbirros, para que de alguna manera jodan a quien, en opinión de él, habían blasfemado de su munificencia. Entonces, está. Ahora sí su artículo. Bueno, el artículo, y con eso ya mismo finalizamos el programa, programa. pero creo que es importante mencionarlo. Tenemos 6 minutos. El Aparte artículo, que aquí, hoy día, si no recuerdo mal, también hubo bueno, escúchame, se para pasaron empezar unos minutitos. el Y diálogo. eso que no estuvo el woke. A ver, dele. Una de las cosas que se ha mencionado y se lo mencionó en agosto de este año es el abastecimiento de medicinas y la intención de Desde llegar. antes de agosto. Bueno, en agosto hubo la última ya, entrevista ya. de que se habla de que se quiere llegar o alcanzar un 68% de abastecimiento. En alguno yo leí 70, no vamos a pelear, es casi lo Pero mismo. digamos que, bueno, un número muy alto. Sí, comparado con lo que ha habido siempre aquí, es un número Es altísimo. un número alto. Pero
Lo que habla el artículo, y creo que es bueno Y mencionarlo, el artículo suyo, o sea, diga lo que mío, hablo yo entonces. Su es punto de que vista. la idea de abastecer a los hospitales es un problema muy complejo, que no se va a solucionar con una compra masiva, sea a India, sea a Estados Unidos. No estamos hablando de la falta de calidad de medicina que puede No, no, existir, no, no, porque no. India tiene buenos medicamentos. Estamos hablando Es del el mayor productor de genéricos del mundo, la Sí, o India. sea, mi crítica o mi observación no va a la calidad, porque comprar medicinas desde India es un buen plan de trabajo, pero es un síntoma de una enfermedad. Es uno de los problemas que existe en el abastecimiento de medicinas. ¿Y por qué lo digo? Porque yo igual no estoy totalmente de acuerdo en digitalizar absolutamente todo, porque cuando tú no tienes un proceso efectivo y lo haces digital, lo único que haces es pasar el problema de lo escrito a lo digital y Con lo no. cual tienes otro problema, que cuando es a mano, todo es más lento, sí, pero cuando es digitalizado y metes a propósito por bruto malos datos, Ujú. te van a salir una cantidad brutalmente de equivocaciones y de errores porque la data fue equivocada. Es terrible. En Nepal se quedó corto el universo que habla de 100 muertos, ya están 359. Pero el problema de las medicinas Pero a ver, pero vamos en orden. Usted no está en contra de que compren las medicinas, pues. no las tienen que comprar. Y es más, yo diría que, en mi opinión, uno de los errores en la compra a India es que nos estamos resguardando en un solo proveedor. Sea lo que sea, si estás haciendo una compra masiva, tuviera que ser India, Estados Unidos, o sea, no sé, China. Tienes que buscar cuando, por ejemplo, y lo pongo por ejemplo, pasó lo del COVID, que Mm. mucha gente tenía sus especulaciones, hablo igual de las vacunas, no se sacó una vacuna. No existía Cuatro solo o la cinco. Pfizer. O sea, No, pues Pfizer, Moderna, Oxford, AstraZeneca, Oxford. Las chinas eran dos o tres. Sinovac fue la que se utilizó aquí. Habían como 6 vacunas. es, Unas con el método revolucionario del ARN mensajero ajá, y las otras con el método tradicional. exacto. Ya. Pero ¿qué te das cuenta? Cuando existe una emergencia, como se la vive en una pandemia mundial, Chuta, no no. puedes tú Madera. depender. Imagínate que solo hubiéramos, o sea, que solo dependíamos de Pfizer. Es que Y no, que, no abastecía. Uno solo. A ver, pero en el caso de la India, la industria farmacéutica de la Federación India es tan, pero tan gigantesca que, excepto a ver, claro, puede ocurrirles una tragedia, ¿no? Y nos jodimos. pero ¿qué Y no, lo pasa? que usted dice, no ponga todos los huevos en la misma canasta. No puedes, o sea, y no cuando tienes que hacer compras tan masivas, cuando el sistema en este momento está crítico. Pero de ahí viene otro problema. Digamos que en 2 meses tenemos todas las medicinas necesarias para llegar a ese 68%, Ya. 70%. ¿Cómo se va a abastecer a los hospitales? Ah, ¿Cómo la están? parte de interna. Ajá, ¿cómo están las bodegas de los hospitales? ¿Cómo estamos contabilizando los medicamentos que están entrando a los hospitales? Porque muchos lo hacen o manualmente o en una página de Excel, que no es la manera más óptima de tener al inventario que se está almacenando en las bodegas. ¿Cuánto va a ser el costo al paciente? ¿Y cuándo se tuviera que hacer la siguiente compra de estos medicamentos? ¿Cómo? Porque Tiene que tener un sistema de alertas a medida que se está acercando al punto crítico de la existencia, como en cualquier parte civilizada. Pues, a ver, supongamos que yo solo como atún en lata, sardinas en lata. ¿Se acuerda del jamón del diablo? ujú, Todo en lata, ¿no es cierto? La lata tiene una fecha de expiración, ¿no es cierto? Ya. Si yo solamente como eso porque estoy loco, por pendejo, por lo que usted quiera, yo tengo que llevar un sistema de alerta. Oye, la lata esa de frijoles con tocino empiezan a expirar en 2 meses. Entonces, en ese momento tengo que anotar, comprar latas de frijoles con tocino. Por ejemplo, las latas de ventresca de atún empiezan a expirar en un año. Ah, no tengo problema. Pero tengo un sistema de alertas que me dice que se me está acabando. Y, perdón, si hablamos de medicinas, no puedo esperar que se me acaben pues para comprar. es que ese es el problema. Y también, Vamos a invitar al señor ministro de Salud, que por cierto tengo el gusto de conocerlo desde hace muchos años, porque él era el director técnico del Hospital Alcíbar de mi difunto compadre Eduardo Alcíbar.
Entonces, A ¿qué es ver, mi, qué es que la nos explique eso. crítica un poco? Y yo creo que ese es el problema de que la gente que no sabe de salud o hacia dónde va mi crítica. Un proveedor, a ver, obviamente tienes que comprarle a más personas que la India. No estoy diciendo que solo se le compra a la India, porque yo estoy seguro que tienen otros proveedores, pero la misma comunicación del gobierno impulsa esta narrativa que las medicinas van a llegar de India y no de otros lugares. Aparentemente, si no es la totalidad, es la enorme mayoría. Entonces, sí, hay otros proveedores, pero la comunicación desde el Ministerio de Salud o los voceros que hablan de este tema se enfocan en un proveedor y le echan la culpa a, ejemplo, lo han dicho, que la traducción tomó más tiempo. O el presidente sacando una carta hace unos meses diciendo que en 3 semanas iban a tener una solución de los medicamentos que no llegó. No estoy diciendo de que no están haciendo nada, pero hay una mentira muy grande a la ciudadanía en la cual gente que no sabe de este tema habla de en 2 meses o 3 meses un problema que, uno, este gobierno no lo empezó. Porque el problema No, de lo los heredó. hospitales no lo empezó este No, gobierno. no, lo vienen heredando los Que gobiernos. se ha agravado, sí, como también nos ha pasado en otros periodos del Ecuador. Pero el problema más grande para mí es que la comunicación tiene que ser real, a decirle, esto no se va a arreglar en un año. Ahí está el problema. Y eso no lo quieren hacer y no lo va a hacer nadie, por La eso raíz no del es, porque problema. yo creo que Eh, cortas a unas elecciones, decir la verdad y mencionar que este No, es problema, que el problema no es ahorita puerta de elecciones, es desde antes. Se la pongo bien fácil. Aunque usted tiene que saber. ¿Quién era el secretario, el que manejaba la comunicación? ¿O quiénes? Porque eran dos. Del presidente Correa. Que lo hacían de manera profesional y el señor espectacular. Alvarado. Vinicio y Fernando Alvarado, ¿no es cierto? Ya, ok. ¿Sabe qué? Nunca más el Ecuador volvió a tener un equipo de comunicación como ese. Al César lo que es del César. Nunca más. ¿Ah? Nunca más. Los demás son aprendices al lado de esos dos. Porque, a ver, sí, me van a decir, sí, pero es que ellos propagaban la versión del régimen. Les recuerdo que ese régimen ganó 2 elecciones en primera vuelta, con más del 50% de los votos. Nos guste o no, eso es otra película. Pero uno no puede, porque es un error, porque como está mintiendo, se lo van a sacar facilito, uno no puede negar lo evidente. El aparato de comunicación del gobierno de Correa deja a los demás que han venido después, incluidos, comenzando por Moreno, siguiendo por Red Shoes, incluido el actual, no tienen nivel de comparación. Y O por sea, ahí va la otra crítica. Cuando no hay buena comunicación no nos jodimos. o cuando el presidente y ministros y las personas a cargo deciden solo ir a radios en las que O ellos canales de pautan televisión. o canales de televisión que reciben dinero de parte del gobierno y no se puede hacer ciertas preguntas, no para llevarles la contra, para entender qué está pasando, ¿qué va a pensar la ciudadanía? Porque en mi opinión, cuando ya se conoce que un medio es pautado, así sea por la alcaldía, el gobierno, lo que sea, Por los cualquier... blancos o los negros, por los rojos o los verdes. Cuando está pautado no le cree nadie. Entonces, tú necesitas, se supone que existen ministros, se supone que existen voces oficiales, que tienen que ser las personas que den la cara, porque si no, yo siempre digo, si no es, tú puedes tratar de hacer lo mejor que tú puedes. Y bien, en buena hora, si alguien dice, ¿sabes qué? Yo quiero tomar este reto para, digamos, el ministro de Salud en este momento. Pero también es negligente no explicar, salir en video solo con el ministro Reinberg a decir, estamos desmantelando las redes criminales que hay en el hospital, sin explicar lo que estás haciendo. Y si no estás preparado para el trabajo, porque lamentablemente, en mi opinión, y siempre lo he dicho, el tema de la inseguridad y la corrupción que en sí existe en medicina o en hospitales, para mí, en mi opinión, por más buen títulos que tú tengas, porque igual saber administrar un hospital no es saber administrar un sistema de salud, esa es la verdad. Necesitas a gente extranjera que pueda un poco asesorar y
tenga una Y ideología acaba de lo tocar que el es. tabú, uno de los tabús que hay en el Ecuador y que ese también, así como lo alabé ahorita al equipo de comunicación del presidente Correa, uno de los tabúes que dejó el correísmo. Extranjeros. Usted está tentando contra la soberanía. ¡Qué horror! Pero ¡Qué lamentablemente horror! Obvio, estoy de acuerdo con usted, por el tipo de supuesto. colapso no habla. A ver, hemos tenido como 8 ministros de salud y no creo que todos sean malos, No, pero el sistema es claramente, el malo. exacto, y lamentablemente necesitas a alguien que tenga una idea de cómo reparar un sistema ineficiente Y comenzar de cero casi. y comenzar de cero. Bueno, no me he pasado con 5 minutos. Gerhard, por alguna razón que seguramente no me la explicará en alemán y no la voy a entender, no nos ha sacado el cartelito rojo. ¿Sabe qué? Yo creo que este en una vida anterior fue árbitro. Y entonces el cartel rojo es el equivalente de la tarjeta roja del fútbol. Y por eso nos pone el cartel rojo. ¿Ves cómo uno descubre, se demora, pero descubre la maldad intrínseca y la perversidad sin límites que alberga tu alma? Sonó bonito, Sí. porque podría decirlo, mañana le voy a decirlo, no le voy a decir lo mismo en los términos del viernes porque sería ofensivo. Señoras y señores, ladies and gentlemen, madame et monsieur, mein liebe Frau und Herr, ahí no me jodan más, ya, hasta ahí llegué. Señoras y señores también, claro. Nos vemos mañana. Mañana es viernes, Ya gabardina. ergo la gabardine, la gabardina. Lo que algunos creen, bueno, no, la prenda de abrigo impermeable que usaba Humphrey Bogart en la inmortal película Casablanca. No, esa no es. Pues nosotros no se los da. Bueno, Humphrey Bogart era el bueno ahí. Cosa rara. La primera película que hizo de bueno Humphrey Bogart es Casablanca. Además siempre era gángster. Siempre. De ahí nunca más volvió a ser de malo, obviamente. Bueno, mañana repartimos. Equitativa, justa. O sea, es justo, equitativo, justo y necesario, equitativo y saludable, como en el canon. Solo que el canon dice darte gracias, Señor, aquí no. Es justo y necesario, equitativo y saludable dar la gabardina los viernes para que los incompetentes, los pillos, los rateros, los malparidos, etcétera, se lleven un reconocimiento humilde, modesto, pero un reconocimiento a que son unos malnacidos. Porque, ¿qué vamos a hacer? Y lo último, que ahorita no está en la línea, la DEA ha felicitado al gobierno del Ecuador por 2 operaciones, que ahí están los nombres, y ahí sigue pasando, ahí lo va a pasar en algún momento. ¡Ah! Espero que lo pase en castellano y no en alemán, porque nos han felicitado. Ya, nos vemos mañana, chao. Chao. RTP